buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Nuevamente ingresamos a sus hogares a través de la pantalla de Canal U y también desde las instalaciones del Hotel Crystal Tower. Trataremos, como ya es tradicional, todos los temas en salud que más nos interesan y también los más relevantes, como los que hemos seleccionado para el día de hoy. Como ya les anuncié en la edición anterior, tenemos el placer de recibir a la doctora Graciela Figueiredo. Con ella hablaremos sobre varices y varículas. También tenemos el honor de recibir en nuestro programa a un reconocido cirujano plástico, el doctor Luis Porta, para hablar sobre un tema seleccionado por ustedes los televidentes, como es la cirugía percutánea de pie, más tradicional, la cirugía de juanetes. También hablaremos con el doctor Jorge Díaz, quien nos informará sobre los servicios que brinda la Unidad Coronaria Móvil, empresa con más de 35 años de trayectoria en nuestro país. Ya iniciamos entonces nuestro programa con los titulares del segmento de Noticias en Salud y el profesor Bernardo Walsh. Agradecidos y, ¿por qué no?, bendecidos por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias@Salud, en vivo y en directo por televisión de cable, por antena para el Uruguay y para todo el Cono Sur, porque su salud es nuestra consigna. Titulares del día de hoy: terapia antirretroviral altamente activa, HAART es la sigla, contra el HIV. Nueva terapia celular para tratar la diabetes mediante mini estómagos productores de insulina. Más que interesante. Nanopartículas, ya habíamos hablado de la nanotecnología, capaces de medir en tiempo real la efectividad de los tratamientos anticancerígenos. Otra novedad: ha sido probado con éxito mosquitos transgénicos para combatir el Zika, el dengue, el chikungunya. Así que seguimos con más Hablemos de Salud y luego comenzamos con las noticias del día de hoy. Bueno, y luego de los titulares, el Noticias que nos ha brindado nuestro compañero Bernardo Wolson, iniciamos nuestro programa recordándoles que hoy comenzaron los cursos del Seminario de Medicina Basada en la Evidencia. De todas maneras, están abiertas las inscripciones y quedan algunos lugarcitos para el próximo 14 de mayo y 9 de junio. Por consultas e informes e inscripciones, comunicarse al 095-802-781 o enviar un correo electrónico a consultores@aiceconsultores.com. Y ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada de honor. Es un placer recibirla a ella, como les anunciaba en la presentación. Me encuentro con la doctora Graciela Figueiredo. ¿Qué tal, Graciela? Bienvenida. Hola, Ana María, muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, el placer es nuestro y más con el tema que nos traes hoy, que es varices y varículas. Yo quiero comentarles que antes de iniciar este tema les voy a contar quién es la doctora Graciela Figueiredo. La doctora Graciela Figueiredo es doctora en medicina, máster en medicina familiar, posgrado en medicina interna en la clínica A del Hospital Maciel. Es médico del equipo deportivo otorgado por el Comité Olímpico Internacional. Foniatra, además, especialista en logoterapia, investigadora en trastornos linfáticos y venosos desde el año 1996. Es escritora, además tiene varios libros: Medicina antienvejecimiento, Obesidad, Trastornos linfovenosos, Varices, Celulitis y Tumor de mama. Estos libros editados en el 2010. También tiene un libro, Linfedema, que es para prevención y progresos con terapias combinadas. Varices, Celulitis, Tumor de mama, editado en el 2005. Otro libro de su autoría es Linfedema, Prevención y Progresos con Terapias Combinadas, editado en el año del 2002. Y también Medicina Antienvejecimiento, Obesidad, Trastornos Linfáticos, Varices y Celulitis, al igual que Tumor de mama, que fue el libro que nos obsequió la semana pasada para que nos informemos y tengamos aquí nosotros en el equipo de Hablemos de Salud. Bueno, doctora, además de todo esto, usted tiene muchísimos títulos más y también es representante
más que nada a nivel mundial de nuestro país. Nos hemos enterado de eso en curación de úlceras venolinfáticas y en pie diabético, y le invitaron a Corea. ¿Cómo fue que surgió esta invitación y que surgió representar a Uruguay con este tema? Bueno, la verdad que fue muy lindo porque venimos trabajando con 10 países de Latinoamérica desde el año 2009. Se nos ocurrió juntarnos, colocar nuestra sabiduría sobre el tema varices, úlceras venosas, ver cómo nos podíamos ayudar desde todos los países, juntando evidencias, y se hizo un consenso latinoamericano que se presentó en Buenos Aires, y desde allí nos invitaron a Boston en el año 2013 y pasó a ser un consenso ya mundial, donde participamos los 10 países latinoamericanos en el mundo. Entonces, ¿qué es un consenso? Es ya una forma de curar generalizada, ya no queda la sabiduría en cada colega ni en cada país, ya cada uno pone lo mejor para lo que son las varices, las úlceras, y que no tenga que andar la gente sufriendo porque en un país se trata de una manera, en otro de otra manera. Entonces, un consenso mundial. Y en este caso, bueno, me han nombrado a mí como experta por Uruguay en ese consenso. La verdad que felicitaciones, y hay que saber muchísimo y amar lo que uno hace para estar investigando constantemente como tú, y además volcar todo ese conocimiento en estos maravillosos libros que ya hablaremos un poquito de ellos después. Tú eres creadora, además, de una policlínica de linfedema en el Hospital de Clínicas, que ya tiene como 20 años, ¿puede ser? 12 años. 12 años, sí. En el 2006, un profesor, el doctor Salveraglio, gran médico y gran profesor, tuvo el agrado de abrir sus puertas de su clínica y que yo pudiera experimentar cómo curar esto, cómo curar, prevenir varices, mejorar las úlceras, cómo mejorar los trastornos linfáticos, que no había nada hasta el momento, cómo mejorar esas obesidades que venían por trastornos circulatorios y no tenían hasta el momento un tratamiento. Y él dio ese apoyo y ahí estamos trabajando desde hace 12 años. ¿Cómo es el sistema de trabajo ahí? ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden utilizar los servicios que ustedes brindan? Bueno, en ese caso, toda la gente de nivel hospitalario, ¿verdad?, que se atiende en el Hospital de Clínicas, bueno, son referidos de muchos lados, no solo del hospital, sino también del INCA, el Instituto Nacional del Cáncer, cuando vienen las mujeres operadas de tumor de mama, para que le trabajemos el linfedema en brazos. También del Hospital Pasteur, del Hospital Pereira Rosell, del interior del país viene mucha gente. Y bueno, es muy lindo, es una policlínica honoraria y lo hacemos con mucho gusto, con mucho amor. Doctora, hablando de los libros, tienes varios escritos. Cuéntanos cómo surge todo esto de escribir los libros y qué encontramos en cada uno de ellos. Bueno, ¿cuál es la utilidad? En realidad yo era médico de campo, trabajaba en el pueblo y me vi un hombre con la pierna hinchada y se me ocurrió ver qué podía hacer yo para la gente que está con tobillos hinchados, con elefantiasis, una chica simple con un problema de tobillo. Y bueno, y no había nada en el mundo, pero había algo en Australia, una medicación que la usaban para un parásito, la filaria, y las grandes elefantiasis. Y yo dije a mi profesor, ¿y si la probamos en brazos, en piernas? Y así fui investigando, haciendo distintos libros, y vi también que se mejoraba el linfedema, la hinchazón en los niños, cuando venía una varice y esa varice molestaba al linfático que estaba al lado y se hinchaban sus piecitos. Y cuántos ancianos he ido viendo que sus mejorías, que tenían aquellos tobillos en los geriátricos y que pensaban que era por el riñón o por el corazón, y no lo era por un trastorno circulatorio. Y esta medicación traída de Australia, que está en todas las farmacias, en todas las mutualistas, ha logrado este propósito de mejorar los trastornos venosos y linfáticos. ¿Qué es lo que te estás dedicando tú ahora? De ahí, el inicio de empezar a escribir e investigar para un libro, nació, por así decirlo, entonces la aplicación de estos fármacos que tú has introducido en lo que es el tratamiento de esta patología, porque lo que comúnmente se conoce es
la cirugía y... Por eso, y el drenaje. Entonces yo quería que los colegas y que los estudiantes de medicina tuvieran otras novedades de cómo mejorar los trastornos venosos y linfáticos, y por eso estos libros están a la venta en la oficina del libro, en el Hospital de Clínicas. El cometido es que lo lean todas las personas, porque tiene un lenguaje accesible, pero sobre todo para los estudiantes era de corazón lo que yo necesitaba que ellos supieran qué era un trastorno linfático, qué era un trastorno venoso. Y así fueron surgiendo unos 6 libros más o menos. Y así has logrado tu cometido. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con la doctora para seguir hablando sobre lo que es los libros, los viajes, que está invitada para un congreso, está como invitada de honor, que ya les contaremos en el próximo bloque, e iniciaremos entonces nuestro tema que nos convocó hoy, que son varices y varículas. Ya volvemos.